En salud, cada decisión implica conocimiento, ética y sobre todo humanidad. Bienvenidos a Decisiones con Sentido, voces del Comité de Bioética. Un espacio donde conversamos sobre las decisiones que impactan la vida de las personas, integrando lo técnico y lo humano. En nuestro primer capítulo, Decisiones Difíciles, Miradas Humanas, conversamos con el Dr. David Mejía Zapata, gerente general, y el Dr. Santiago Henao, doctor en bioética y miembro del Consejo Nacional de Bioética y la Red de Bioética de la UNESCO. Bienvenidos todos a este podcast y esperamos que lo sigan en cada una de sus versiones, estén muy atentos a los medios para que sepan cuándo hay nuevos episodios. Doctor David, qué felicidad estar aquí hoy reunidos en una conversación que estoy seguro va a ser muy cordial. Empecemos entonces, inclusive quiero arrancar con esto, desde la institución, desde la organización, ¿por qué se pensó en un comité de ética más allá de la norma? Muy bien, mira, realmente hay que empezar contando la historia de quiénes somos, ¿cierto? Somos una organización que tiene 35 años de historia dedicada a la atención de cáncer en adultos en la ciudad del Medellín y que ha trascendido al departamento e incluso al país. Aunado a esto, y con la evolución que hace la normatividad en el país y la evolución científica y demás, surge una necesidad propia de voluntad de la organización de decir, necesitamos tener un espacio adicional dentro de nuestra organización que sea un comité con expertos que sea colaborativo y apoye en la toma de decisiones, en dirimir conceptos, en dirimir conductas, más que con una posición punitiva ni nada de esto, sino más de acompañamiento dentro de una organización basados, teniendo claridad en una especialidad que nosotros manejamos hoy, que es tan compleja, que es la enfermedad derivada del cáncer, ¿sí? O sea que ahí estamos en un punto que es demasiado sensible, interesante y donde se abren unos retos que son gigantes y este comité de ética asistencial de la organización va a estar acompañando a todo el equipo asistencial en ese día a día. La ética, la moral, cuando entramos en ese terreno de la definición que siempre dicen, bueno, pero ¿qué es la ética? Sabemos que la moral es lo que debe ser, hay normas, hay acuerdos, pero la ética, ahí entran a jugar un poco los principios y valores. Y esos principios y valores obviamente hacen mucho más complejo las decisiones. Cuando hablamos de salud, doctor, y ahí empezamos a enfrentar que finalmente la medicina no es de fines, sino de medios. Ustedes pueden hacer y cumplir con todos los protocolos, pero finalmente el desenlace, y más en este mundo, cuénteme un poco desde la experiencia de la clínica, no siempre es el deseado, no siempre es el esperado. Es correcto. Lo que mencionas es supremamente importante porque en la salud estamos basados específicamente en lo que la Lex Artis y la literatura internacional nos enseña. A eso le sumamos la práctica que cada una de las instituciones vamos realizando y los profesionales desarrollamos. Eso es lo que implementamos con nuestros pacientes. No obstante, así estemos muy apegados a todo esto, a la Lex Artis, a un protocolo, a una guía de manejo, cada individuo es supremamente independiente de los resultados de cualquier población, a pesar de que los estudios clínicos se hacen con individuos. Siempre hay una probabilidad de que no salga como se está esperando que resulte algo, a pesar de hacerse al pie de la letra, paso a paso. Y esto es importante porque cuando las personas no hacen parte del concepto salud o no hacen parte del mundo de la salud, les es difícil comprender por qué en muchas ocasiones para mí como paciente o para mi familiar como paciente, el resultado no fue exactamente igual que el de alguien que yo conocí que tenía algo que se llamaba igual, ¿cierto? Porque tenemos claridad que como pacientes siempre buscamos no solamente al profesional de la salud, sino que preguntamos en nuestra sociedad y alguien quiere opinar, ¿cierto? Alguien podrá decir, no, ve, a mi papá le dio lo mismo, a mi mamá le dio lo mismo, y se tomaba esto, y cuando vos vas y comparas, te das cuenta que no es lo mismo, que no enviamos el mismo tratamiento y que el desenlace fue completamente diferente. Entonces, en esas condiciones, cuando desde la salud, en una institución como la nuestra, que maneja un alto volumen de pacientes, tenemos casos tan diferentes cada uno, a pesar de que sean la misma patología derivada del cáncer, necesitamos tener una aproximación con cada uno de ellos de manera diferente.
Y esa manera diferente, pues no solamente consume un tiempo específico de dedicación para esto, sino que puede generar también en nuestros profesionales algo de estrés al poderles ayudar a entender, porque, seamos claros, una familia numerosa puede tener N opiniones al respecto de la salud del paciente y cada uno quiere entenderlo desde su propia realidad, independiente de si es de la salud o no. Y siempre está buscando es una respuesta, ¿se va a curar o no se va a curar? ¿Sí? No le importan las cosas adicionales. Y ahí es donde el papel importante del profesional, cuando entra a decir, probablemente no vamos a curar, pero vamos a apoyarte ese servicio, y un ente como el nuestro, como el consejo, el acompañamiento y el ayudarlo a entender y a bajar ese estrés, es fundamental desde una mirada ética al interior de una organización, que es donde entonces dejamos ese concepto de moralidad allí y empezamos a generar un concepto más crítico de lo técnico sobre esa normatividad moral que ya se estaba dando. O sea que ahí vamos viendo un poco que el tema inclusive no es nuevo. Desde la Primera, Segunda Guerra Mundial empezamos a ver que se hicieron experimentación, que es otro tema diferente a lo asistencial, pero que deja lecciones aprendidas para los retos que tenemos hoy en experimentación, que aparece también década del 60 un primer comité de ética asociado a tema de toma de decisiones, y quiero que hablemos de esto cuando había que definir, por ejemplo, un nuevo avance en el tema de la diálisis, trasplante de riñón y todo, empezar a definir a quién favorecer y quién de pronto no se podía favorecer por un procedimiento. Ustedes como clínica muchas veces también, y desde ese principio de justicia, se ven enfrentados a retos como esto. Tengo recursos limitados y necesidades ilimitadas. Y es un tema que usted lo decía, va generando estrés también en el equipo asistencial. Lo que, para no entrar es de pronto en temas complejos, pero que llamaríamos un burnout, que es un tema de desgaste por la toma de decisiones. Eso lo enfrenta todo el sistema de salud y ustedes también como clínica. Es correcto. Yo creo que uno de los ejemplos más claros que hemos tenido la oportunidad de vivir ha sido el momento de pandemia, la última pandemia que tuvimos. Con el compromiso mundial, una cantidad de situaciones que probablemente la población actual del planeta no estaba esperando que se le presentara y la ciencia médica tampoco, ¿sí? Y nos enfrentamos a algo que antes solamente leíamos en las historias de medicina y nos tocó una realidad clara: recursos limitados para necesidades ilimitadas en N cantidad de pacientes en todo el planeta. Y el ejemplo más claro, sin prolongarme en esto, es la ventilación mecánica salvatoria y conservatoria de la vida de los pacientes con COVID. Qué difícil. 50 pacientes, 20 unidades activas para poner ventilación. ¿Quién sí, quién no y por qué? Entonces, es una decisión que, digamos, en primera instancia le quedaba al profesional que está de frente, ¿sí? Y con un entorno familiar alrededor, que lo está viviendo desde su dolor personal más que desde su entender y su razón, y decir por qué este paciente no y por qué este sí. Esas son condiciones bien complejas que, si ya me salgo del tema de pandemia, lo vivimos todos los días con diferentes tipos de tratamiento. Cualquier cantidad de tratamiento en el que, retomo algo que mencionamos ahora, a mi familiar le pusieron y a tu familiar, ¿por qué no? ¿Cierto? Nuestros pacientes se conversan en la sala, ellos generan una comunidad y se conversan allí y se cuentan. Y veo, tú tienes este tipo de enfermedad, sí, ve, yo también la tengo, y te están poniendo, no, a mí no me están, ay, ve, tan raro. Y a ti se te cayó el pelo, no, a mí no se me cayó el pelo, ve, pero a mí, ¿por qué sí se me cae el pelo? Y a mí, ¿por qué este tratamiento? Todo eso hace parte de este mundo que no es tan fácil de sacar adelante, pero que es tan apasionante para trabajarlo, porque es la interpretación de esos conceptos para poderlo hacer adecuadamente. Y esas tensiones se viven no solamente en el equipo asistencial que está en esa primera línea, sino empieza uno a ver en la clínica, todas las instancias empiezan a vivir como una secuencia asociada a este tipo de situaciones. Es correcto. Hasta la gerencia y hasta la junta y hasta... Es una situación escalonada y que en ocasiones puede convertirse en bola de nieve si tú no sabes cómo enfrentarlo adecuadamente. Porque todo parte desde el primer contacto médico-paciente. Pero alrededor hay un equipo de salud trabajando, un equipo de enfermería, de auxiliares de enfermería, químicos, farmacéuticos, terapeutas, que todos tienen que tener un concepto muy claro y unificado dentro del trabajo. Cuando ese concepto no está claro, cuando ese concepto no se unifica dentro de una unidad terapéutica como nuestra organización, tenemos más dificultades, ¿sí? Porque cada interpretación
puede generar una falsa expectativa en alguien al interpretarla. Y eso es fundamental. Entonces ese estrés se transmite a todo, ¿sí? Y puede ser hasta un estrés que termina siendo administrativo por alguna circunstancia. Porque un asegurador irresponsable del paciente levante la mano y diga, ¿no te has dado cuenta que ese tratamiento es altamente costoso? ¿Sí? ¿Por qué se lo vas a poner a este paciente? Si me estás mencionando que vamos solamente a trabajar calidad de vida y no curación. Entonces mira que eso también es un estrés que se genera desde el área administrativa, pero que ya aprendimos a enfrentarlo y a decir, ven, así se debe hacer, ¿cierto? Esto es lo que estamos buscando en el paciente. No estamos buscando transformarle su momento, sino simplemente darle una calidad esperada de vida para que pueda resolver todo su proceso. Y hay algo bien interesante, y lo veo desde la primera sesión, y en esto el doctor David nos quiso acompañar y todo el apoyo lo hemos tenido desde la gerencia, es que contamos, por ejemplo, con representantes de los pacientes. Y un saludo especial para Nadie, que es la persona que viene acompañándonos. Y son personas que, no quiero hablar del caso específico de ella, pero lo interesante es que no tienen que tener una formación avanzada en temas, por ejemplo, oncológicos, o en temas de salud, o en temas éticos, pero el aporte que dan ellos es impecable y es bien interesante. El tener, inclusive desde las decisiones gerenciales, esas personas que tienen diferentes formaciones, que acompañen aquí un proceso de toma de decisiones, es maravilloso. ¿Cómo lo vive usted, por ejemplo? El trabajo multidisciplinario al interior de una organización es el truco o es el proceso ideal para que el resultado se dé como tiene que ser. Nadie podrá ser experto en todo, ¿sí? Y por eso necesitará a su compañero para tener un concepto adicional. Pero también necesitamos en muchas ocasiones alguien que no tenga una alta cantidad de conocimientos, sino que utilice la razón y el sentido común en muchas ocasiones para contarnos, ¿cierto? Eso se parte también de la comunicación decisoria de pacientes. Por eso, digamos, y me permito la expresión, en ese momento como democratizado de una discusión y conversación al interior de un caso, de un comité, específicamente por un caso clínico, se encuentran todas las observaciones, ¿sí? Más que a simplemente levantar la mano y decir, yo voto porque esto no se trata, ¿cierto? Esto no es cuál es la mayoría y cuál es la minoría, no. Es entendamos, reflexionemos alrededor del caso, entendamos lo técnico, ¿sí? Sobre la crítica de lo moral que ya tuvimos previamente en el caso, identifiquemos qué es lo más conveniente para este caso definitivo, independiente de que en muchas ocasiones lo más conveniente no es lo que quieran muchas personas, ¿cierto? Porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y ahí viene el siguiente pedazo, y es, ya hemos llegado a un consenso decisorio. ¿Cómo llevamos ese consenso decisorio a que lo entienda el contexto de un paciente? Muy bien, y ahí menciona algo que es muy importante. Las decisiones de un comité de ética no pueden ser sometidas por votación, a ver quién gana, sino que tenemos que buscar ese consenso. Y cuando no se ha logrado el consenso, muchas veces es porque hay falta de argumentación. Y afortunadamente esos diferentes perfiles, esas diferentes formaciones o esas diferentes experiencias ayudan. Toma decisiones y tiempo. Ayuda a la experiencia. Cuando hablamos de experiencia y pensamos en la clínica, cuántos años lleva la clínica, ese personal que tenemos acá en términos de experiencia, de formación, ¿cómo estamos para la toma de decisiones? Yo pienso que estamos muy bien. Y no obstante, siempre buscamos que día a día se nos unan más personas a nuestro equipo, ¿cierto? Porque vamos evolucionando, vienen personas que adquieren otra experiencia por fuera, se van formando, las personas que están al interior también hay que irlas renovando porque van cumpliendo sus ciclos vitales al interior y sus prácticas profesionales al interior, y entonces van pasando su capítulo de vida para el júbilo y demás. Entonces es muy interesante cuando la experiencia de quienes han sido nuestros docentes, nuestros profesores en salud y que hacen parte de nuestro equipo aportan acá, pero también la experiencia de nosotros que hemos sido sus alumnos y nos hemos formado de manera adicional y traemos conceptos nuevos, conceptos incluso un poco más actualizados, y entramos en esa conversación de discusión positiva. Es fenomenal. Y por eso es tan chévere cuando las personas levantan la mano y dicen, qué bueno que yo pudiera llevar este caso específico a conversarlo con el equipo para que me ayude a entender cuál es la mejor forma de salir adelante en este proceso. Y cualquier persona de nuestra organización con un caso puede levantar la mano y buscarnos a cualquiera y decir,
tengo un caso para que me ayuden a entender, ¿cierto? Más que simplemente para que me resuelvan, que es en muchas ocasiones lo que no, estás enredado para resolverlo, llévalo al comité que él te resuelve. No, nosotros no generamos una resolución, nosotros conversamos, opinamos, orientamos y acompañamos, que es diferente, ¿sí? Porque otro concepto que quisiera que quedara claro y tú me orientas al respecto es que un comité de ética y un comité asistencial no reemplaza la relación médico-paciente, no reemplaza las decisiones del médico, ¿sí? Definitivamente, hay una primera línea de atención donde el médico es el que tiene conocimiento claro del caso, hay una experiencia específica y muchas veces entra ese comité de ética a apoyar el proceso de toma de decisiones, sobre todo cuando hay dilemas. Y esos dilemas aparecen en el día a día. Pero el médico y el rol del médico no se le está quitando en ningún momento al profesional. Al contrario, es decirle, aquí estamos para apoyar la toma de decisiones. Cuando se toman decisiones como comité, o más bien, cuando se apoya el proceso de toma de decisiones como comité, de alguna manera también se reparte un poco las responsabilidades, quitarle a él esa responsabilidad de usted solo en el mundo, tiene formación, ahí tiene sus diplomas y usted está obligado a tomar decisiones. No, y para eso está el comité de ética también, para ayudarle a través de la experiencia de todo el equipo que conforma el comité y de la clínica, porque en algunos momentos inclusive el comité puede que no tenga los elementos para tomar decisiones y buscaremos aquí en la clínica o en otras organizaciones, venga, queremos analizar un poco este caso sin necesidad de que eso se vuelva, como muchos piensan, en diferentes comités de ética, los que he tenido experiencia de compartir, que es un tema punitivo, no para nada. Al contrario, es acompañar el proceso de toma de decisiones. Hagamos una invitación final, doctor David, ya para el equipo asistencial de la Clínica Vida y para las personas que están viendo el podcast, frente a ese vínculo y esa relación que pueden tener con el comité de ética. Muy bien, entonces para todo nuestro equipo al interior de nuestra Fundación Colombiana de Cancerología, una invitación muy cordial a que participen de nuestro comité, a que nos convoquen, nos inviten a conocer los casos en los cuales se pueda generar alguna pregunta importante para ayudarlos y orientarlos a tenerlo aquí. Hay una voluntad plena organizacional para que cada uno de nosotros no nos sintamos solos en la toma de decisiones cuando tenemos un caso complejo, difícil o simplemente tengo una inquietud adicional que quiero resolver. Entonces la invitación es para que participemos de ello y tengamos una posición muy clara. El comité de nuestra organización no está para juzgarnos a ninguno de nosotros, no está para sancionarnos, ¿sí? Está para orientarnos y acompañarnos dentro de nuestro quehacer como profesionales de la salud en nuestra Fundación Colombiana de Cancerología. Muy bien, invitados todos a hacer seguimiento al podcast y que se acerquen tranquilamente al comité. Es un espacio en el que serán bien recibidos y todo el que pueda aportar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias.